Bienvenidos a Alexandria, donde la historia, la mitología y las culturas cobran vida a través de audiolibros. Por favor, suscríbete, dale me gusta y comenta para apoyarnos. Capítulo 1. El hijo de Afrodita. Si la destrucción de Troya ocurrió en realidad, es probable que haya tenido lugar alrededor del año 1200 a.C. Se cree que el poeta Homero vivió aproximadamente en el año 900 a.C., y los primeros registros escritos de composiciones extensas probablemente aparecieron alrededor del año 600 a.C. Esto significa que la historia de Eneas, si tiene alguna base histórica, fue transmitida oralmente durante aproximadamente 300 años antes de que Homero la convirtiera en poesía. Luego, durante otros 300 años, la gente memorizó y recitó sus versos antes de que finalmente fueran escritos. Durante todo este período, el objetivo principal no era preservar hechos históricos, sino entretener a los oyentes con un relato dramático. Por esta razón, la historia no puede ser considerada como un hecho histórico confiable. Sin embargo, sigue siendo importante que toda persona bien educada la conozca. Según la historia, la madre de Eneas era una diosa famosa llamada Afrodita. Los romanos, más tarde, la llamaron Venus. A diferencia de los mortales comunes, no nació de una madre, sino que apareció misteriosamente de la espuma del mar que se formó en la superficie del agua. Cuando surgió por primera vez, emergió en la orilla de una isla cercana, Citera, situada al sur del Peloponeso. Era la diosa del amor, la belleza y la fertilidad. Sus poderes mágicos eran tan fuertes que cuando caminó por la orilla por primera vez, hermosas plantas y flores crecieron instantáneamente en cada paso que daba. Además, poseía una belleza inigualable y tenía el don de hacer que cualquiera que la viera se enamorara de ella. Después de dejar Citera, viajó por mar hasta Chipre, donde permaneció un tiempo rodeada por el impresionante paisaje de la isla. Allí tuvo 2 hijos, ambos niños hermosos, llamados Eros y Anteros. Estos niños permanecieron jóvenes para siempre. Eros, más tarde conocido como Cupido, se convirtió en el dios del amor concedido, mientras que Anteros era el dios del amor correspondido. Afrodita y sus hijos vagaban entre los cielos y la tierra. A veces aparecían con sus formas reales, otras veces adoptaban disfraces y en ocasiones permanecían invisibles. Sin importar dónde estuvieran, siempre estaban ocupados cumpliendo con sus roles. Afrodita esparciendo el amor y el deseo entre dioses y humanos, Eros haciendo que la gente se enamorara y Anteros castigando a quienes se negaban a devolver el afecto. Finalmente, Afrodita y sus hijos llegaron al monte Olimpo, el hogar de los dioses. Allí, causó grandes problemas al hacer que los dioses se enamoraran unos de otros y de los mortales en la tierra. En respuesta, Júpiter, quien gobernaba sobre todos los dioses, usó su poder para hacer que la propia Afrodita se enamorara. Así quedó encantada por Anquises, un joven apuesto de la familia real de Troya, que vivía en las montañas de Ida, cerca de la ciudad. La razón por la que Afrodita se enamoró de un hombre del monte Ida ocurrió de la siguiente manera. Un día, los dioses y diosas celebraron una gran boda. Sin embargo, una diosa no fue invitada y se enfureció por haber sido excluida. Para vengarse, planeó provocar una disputa entre los asistentes. Mandó fabricar una hermosa manzana dorada con una inscripción que decía, para la más hermosa. Luego la arrojó en secreto entre los invitados. Las diosas intentaron reclamarla, lo que llevó a una feroz discusión sobre quién merecía el título. Para resolver el conflicto, Júpiter envió a las diosas al monte Ida bajo la guía de un mensajero.
Allí, un joven y apuesto pastor llamado Paris, quien en realidad era un príncipe disfrazado, recibió la tarea de decidir quién debía quedarse con la manzana. Cada diosa intentó persuadir a Paris ofreciéndole una recompensa especial. Al final, él entregó la manzana a Afrodita. Ella se sintió tan complacida con su decisión que tomó a Paris bajo su protección y visitaba con frecuencia el monte Ida, convirtiéndolo en uno de sus lugares favoritos. Mientras estaba allí, conoció a Anquises, un noble troyano que vivía en las montañas cuidando rebaños y manadas. Cuando Júpiter hizo que Afrodita experimentara el amor por primera vez, fue Anquises quien cautivó su corazón. Ella fue al monte Ida y vivió con él durante un tiempo como su esposa. Su hijo fue Eneas. Sin embargo, Afrodita no reveló su verdadera identidad a Anquises. En su lugar, se disfrazó de princesa Frigia. Frigia era un reino en Asia Menor, no muy lejos de Troya. Se mantuvo en ese disfraz durante todo el tiempo que pasó con Anquises en las montañas. Finalmente, decidió partir y regresar al Monte Olimpo. Antes de irse, le reveló su verdadera identidad a Anquises, pero le advirtió que nunca se lo contara a nadie. Le dijo que, si la verdad sobre la madre de Eneas alguna vez se revelaba, el niño sería fulminado por un rayo desde los cielos. Después de que Afrodita partió, Anquises no pudo criar solo a Eneas. Por ello, envió al niño a la ciudad de Dárdano, situada al norte de Troya, donde Eneas fue criado por su hermana. Ella era hija de Anquises y ya estaba casada y establecida allí. Eneas vivió con su hermana hasta que tuvo la edad suficiente para ayudar en el cuidado de los animales. Luego, regresó a los pastizales de las montañas. Aunque Afrodita lo había dejado, nunca se olvidó de su hijo. Lo vigilaba constantemente y acudía a ayudarlo o protegerlo siempre que enfrentaba algún peligro. Con el tiempo, comenzó la guerra de Troya. Sin embargo, Eneas no se unió al combate de inmediato. Sentía celos porque el rey Príamo de Troya parecía favorecer a otros jóvenes y creía que sus propias habilidades no eran valoradas. Por esta razón, permaneció en las montañas, dedicado a sus rebaños y ganados. Podría haber permanecido allí durante toda la guerra, pero un acontecimiento lo cambió todo. Aquiles, uno de los guerreros más poderosos de los griegos, lideró un ataque en el campo alrededor de Troya en busca de provisiones. Llegó a las tierras de Eneas, lo encontró cuidando a sus animales y lo atacó. Aquiles se apoderó de los rebaños y manadas y persiguió a Eneas y a sus compañeros pastores. Todos habrían muerto si Afrodita no hubiera intervenido para proteger a su hijo. La pérdida de sus animales y el ataque a sus tierras llenaron a Eneas de ira contra los griegos. En respuesta, reunió un ejército de dardanios y se unió a la guerra. Rápidamente se convirtió en uno de los guerreros más hábiles y valientes. Con la ayuda de su madre, quien siempre acudía en su auxilio en la batalla, Eneas realizó hazañas increíbles de fuerza y coraje. Durante una de las batallas, Eneas corrió al centro del combate para salvar a un líder troyano llamado Pándaro, quien estaba rodeado de enemigos y en gran peligro. Sin embargo, Eneas llegó demasiado tarde. Pándaro fue asesinado. Aún así, Eneas luchó valientemente para proteger el cuerpo de su amigo caído. Los griegos lo atacaron desde todas direcciones, pero él se movió con rapidez, enfrentando enemigos por todos lados. Pronto, los griegos cambiaron su estrategia. En lugar de enfrentarlo directamente, se mantuvieron a distancia y le arrojaron lanzas, dardos y flechas. Eneas usó su escudo para bloquear los ataques por un tiempo, pero entonces uno de los guerreros griegos lanzó una enorme piedra contra él. La piedra era tan pesada que habrían sido necesarias 2 personas comunes para levantarla. El impacto golpeó a Eneas en el muslo, derribándolo.
Mareado y débil, quedó completamente vulnerable y habría sido asesinado si no fuera porque su madre, Afrodita, acudió en su rescate. Afrodita corrió hacia él y lo cubrió con su velo mágico, que lo hizo intocable. Luego lo levantó en sus brazos y lo llevó fuera del campo de batalla, mientras las espadas, lanzas y flechas que le arrojaban se volvían inofensivas bajo la protección de su velo. Sin embargo, mientras salvaba a su hijo, Afrodita se dejó al descubierto. Diomedes, uno de los líderes griegos, la vio escapar y le lanzó su lanza. El arma impactó en la mano de Afrodita, causándole una herida profunda y dolorosa. A pesar de su lesión, no se detuvo, sino que siguió huyendo, mientras Diomedes, satisfecho con su ataque, cesó su persecución. Mientras ella desaparecía, él le gritó con burla, diciéndole que regresara a su propio mundo y que no interfiriera más en las guerras humanas. Huye, diosa, regresa a tus salones dorados, a tus banquetes y a tus amantes ociosos. El campo de batalla no es lugar para ti, no es sitio para manos delicadas que tejen guirnaldas y acunan promesas susurradas. Viniste a proteger a tu hijo. ¿Pero qué esperabas? ¿Que los guerreros dejaran caer sus espadas al ver tu velo? ¿Que la sangre y el hierro cedieran ante la belleza? Ahora has sentido la mordida de la guerra, la punzada de una lanza mortal, y aún así, huyes como si el Olimpo fuera a sanar lo que has sufrido. Pero que esta herida te sirva de advertencia. Los dioses no tienen derecho aquí. Este es un reino para aquellos que no temen el dolor, para quienes se mantienen firmes ante la adversidad. Regresa a tus templos, diosa del amor, y deja la guerra a quienes no temen su toque. Después de llevar a Eneas a un lugar seguro, Afrodita, ahora débil y sangrando, huyó a las montañas. Subió más y más alto, hasta alcanzar las nubes cubiertas de niebla, donde fue encontrada por Iris, la diosa del arco iris. Iris la consoló y la llevó aún más arriba, donde encontraron a Marte, el dios de la guerra. Marte era hermano de Afrodita, y, al verla angustiada, sintió compasión por ella. Le prestó su carro y sus caballos para que pudiera regresar a casa. Afrodita subió al carro e Iris tomó las riendas, guiando a los caballos por el aire en dirección al monte Olimpo. Allí, los dioses y diosas se reunieron en torno a Afrodita. Cuidaron su herida y expresaron su simpatía por su dolor, al mismo tiempo que se lamentaban de la crueldad de los humanos en la guerra. Así es como se cuenta la antigua historia de Eneas y su madre. Más tarde, en la guerra de Troya, Eneas se enfrentó a un enemigo poderoso, Aquiles, el más grande de los guerreros griegos y el campeón de su ejército. Las dos fuerzas se alinearon para la batalla, dejando un espacio abierto entre ellas. En ese espacio, Eneas y Aquiles avanzaron, preparándose para un combate uno contra uno, mientras ambos ejércitos y una multitud de espectadores observaban. Había una gran expectación y tensión en el aire. Eneas era famoso por su extraordinaria fuerza y valentía, y todos sabían que su madre, Afrodita, siempre estaba allí para guiarlo y protegerlo. Sin embargo, Aquiles tenía una ventaja aún mayor. Era casi invencible. Cuando era un bebé, su madre, Tetis, lo sumergió en las aguas mágicas del río Estigia, lo que lo hizo inmune a cualquier herida. Cada parte de su cuerpo que tocó el agua se volvió indestructible. Sin embargo, Tetis lo sostuvo por los tobillos al sumergirlo, por lo que esa parte de su cuerpo quedó vulnerable. Esta fue su única debilidad. Aquiles también llevaba un magnífico escudo que su madre había mandado fabricar especialmente para él. Estaba elaborado con 5 capas de metal, bronce en el exterior, oro en el centro y otro metal misterioso entre ellos. Estaba bellamente decorado con intrincados diseños. A pesar de que Aquiles era casi invencible,
Su madre aún le dio el escudo como protección adicional cuando partió de su hogar para luchar en la guerra de Troya. Los dos ejércitos observaron atentamente mientras los dos grandes guerreros avanzaban para enfrentarse. Incluso los dioses y diosas, desde sus hogares celestiales, miraban con gran interés. Algunos apoyaban a Afrodita y sentían compasión por su hijo, Eneas, mientras que otros favorecían a Aquiles. Cuando Eneas y Aquiles se encontraron en el espacio abierto entre los ejércitos, no atacaron de inmediato. Como era común en este tipo de encuentros, primero se quedaron observándose, intercambiando miradas de desafío y furia. Finalmente, Aquiles habló primero. ¿Qué esperas obtener? Aun si sobrevives y logras salvar a Troya, jamás serás rey. Sé que afirmas tener sangre real, pero el rey Príamo tiene muchos hijos que son los herederos legítimos. Nunca gobernarás. Y además, ¿cómo puedes siquiera pensar en luchar contra mí? Soy el más fuerte y el más valiente de todos los griegos, y cuento con el favor de los dioses. Aquiles entonces habló con orgullo sobre su noble linaje y alardeó de su fuerza y superioridad. Eneas respondió con la misma seguridad. Hablas como si el destino estuviera en tus manos, Aquiles, como si los dioses mismos se inclinaran ante tu voluntad. Me desafías con mi linaje, como si el valor de un hombre se midiera por un trono que podría o no ocupar. Pero yo no lucho por una corona ni por títulos vacíos. Lucho por mi pueblo, por mi tierra y por el honor que solo el campo de batalla puede conceder. Presumes de tu fuerza, de los dones de tu Madre Divina, pero no creas que eres el único con sangre de dioses. Yo también soy hijo de los dioses. Mi madre, la diosa del amor, me ha protegido, así como la tuya te ha armado. Pero no desperdiciemos el aliento con palabras, Aquiles. La voluntad de los dioses está más allá de nuestra comprensión, y solo el choque del acero decidirá quién es el más fuerte. Si te crees invencible, entonces enfréntame ahora, y que los dioses juzguen quién de los dos merece realmente la victoria. En lugar de perder el tiempo con palabras, Eneas actuó. Lanzó su lanza contra Aquiles con todas sus fuerzas. El arma impactó con tremenda violencia en el escudo de Aquiles. Atravesó dos capas de metal, pero se detuvo al llegar a la placa central de oro. La lanza cayó inofensivamente al suelo. Aquiles respondió de inmediato. Arrojó su propia lanza con toda su fuerza. Eneas se agachó, levantando su escudo por encima de su cabeza y preparándose para el impacto. La lanza golpeó la parte superior del escudo de Eneas, lo perforó y continuó su trayectoria justo por encima de su espalda antes de clavarse profundamente en el suelo detrás de él. Se quedó allí, aún temblando por la fuerza del lanzamiento. Eneas se arrastró para salir de debajo del arma, con el rostro lleno de asombro. Sin dudarlo, Aquiles desenvainó su espada y cargó hacia adelante, listo para el combate cuerpo a cuerpo. Eneas, recuperándose del impacto, tomó una enorme piedra, tan pesada que, según Homero, harían falta 2 hombres comunes para levantarla. Se preparó para lanzarla contra su enemigo. Pero antes de que el combate pudiera continuar, ocurrió algo inesperado. Los dioses habían estado observando la batalla atentamente. Algunos apoyaban a Eneas, mientras que otros estaban del lado de Aquiles. Neptuno, el dios del mar, estaba a favor de Eneas. Cuando vio que Aquiles estaba a punto de asestar un golpe, decidió intervenir. En un instante, Neptuno cubrió el campo de batalla con una densa niebla sobrenatural, haciendo que Eneas desapareciera de la vista de Aquiles. Luego, Neptuno retiró la lanza de Aquiles del suelo y la sacó del escudo de Eneas. La dejó caer a los pies de Aquiles. Finalmente, levantó a Eneas en el aire, completamente invisible para los que estaban en el campo de batalla,
y lo llevó lejos, sobre las cabezas de soldados y caballos. Cuando la niebla se disipó, Aquiles miró a su alrededor y vio que Eneas había desaparecido. Su lanza yacía a sus pies, pero su oponente se había desvanecido. Hola, si te ha gustado nuestro audiolibro, no olvides suscribirte al canal. Necesito tu apoyo para seguir trayéndote más audiolibros. Gracias de antemano por tu apoyo. Capítulo 2. La caída de Troya. Después de la conquista final y la destrucción de Troya, Eneas, durante sus viajes, se detuvo en Cartago camino a Italia. Según la antigua historia, allí relató cómo fue capturada la ciudad y cómo logró escapar. Un día, después de que la guerra se hubiera prolongado durante mucho tiempo con numerosas batallas, los centinelas en las murallas y torres de Troya notaron movimientos inusuales en el campamento griego. Los soldados griegos parecían estar preparándose para partir. Desmontaban sus tiendas de campaña y se movían de un lado a otro, organizando armas y provisiones como si estuvieran listos para transportarlas. Una flota de barcos se había reunido en la costa cercana y había una gran actividad en la playa, lo que indicaba que los griegos se preparaban para zarpar. Pronto, la noticia se extendió por toda la ciudad. Los griegos, finalmente cansados de la larga guerra, estaban haciendo los preparativos para marcharse. Los troyanos observaban con cautela desde las murallas, esperando que fuera cierto. Finalmente, para su gran alegría, vieron cómo el campamento griego era desmontado por completo. Uno a uno, los distintos grupos de soldados abandonaron sus posiciones y abordaron los barcos, que luego zarparon. Cuando quedó claro que el enemigo realmente se había ido, los troyanos abrieron las puertas de la ciudad. Una gran multitud, soldados, ciudadanos, hombres, mujeres y niños, salió de Troya para explorar el campamento griego abandonado y celebrar su retirada. Lo primero que notaron fue un enorme caballo de madera dejado atrás en el campamento. Los troyanos se reunieron alrededor de él, asombrados y llenos de curiosidad. Eneas, al contar la historia, dijo que el caballo era tan grande como una montaña. Sin embargo, dado que los troyanos luego lo arrastraron hasta la ciudad atando cuerdas a su cuello, en lugar de a sus patas, lo que hubiera sido más práctico si realmente fuera gigantesco, la comparación con una montaña debió ser una exageración. O tal vez usó la expresión de manera figurativa, al igual que hoy se dice que las olas del mar son tan altas como montañas, aunque incluso en las peores tormentas rara vez superan los 6 metros de altura. Independientemente de su tamaño exacto, el caballo era lo suficientemente grande como para impresionar y desconcertar a todos los que lo veían. Los troyanos permanecieron alrededor de él, preguntándose por qué los griegos habían construido una cosa así y por qué la habían dejado atrás. Tras su asombro inicial, comenzaron a discutir qué debían hacer con el caballo. Se expresaron muchas opiniones diferentes. El comandante: Hermanos, hemos luchado con valentía durante muchos años, y hoy los dioses nos han concedido la victoria. Mirad este regalo, este monumento a nuestra resistencia. ¿Por qué otra razón habrían de dejarnos los griegos una estructura tan grandiosa si no fuera para nosotros? Esto no es un engaño, es una ofrenda, una señal de su rendición, un tributo a nuestra fortaleza. No perdamos tiempo con sospechas. En cambio, honremos a los dioses llevando este coloso de madera a la ciudad y dedicándolo a Atenea. Que permanezca en el templo como prueba del poder de Troya, para que las futuras generaciones lo contemplen y recuerden este día de gloria. El líder que sospechaba una trampa. Necios, ¿habéis olvidado con quién tratamos? Son los griegos, maestros del engaño, arquitectos de la ruina. ¿Acaso no han conspirado contra nosotros desde el principio? Y ahora nos dejan esta gran bestia de madera como regalo de despedida.
No seáis ciegos. Esto no es un tributo, es una trampa. ¿Qué sabemos realmente sobre lo que hay en su interior? Yo digo que no tomemos tales riesgos. Si esto es una artimaña, no les daremos el placer de verla cumplirse. Traed leña y aceite, y que el fuego devore lo que los griegos han dejado atrás. El que exigía descubrir la verdad. Esperad. ¿Por qué destruir algo antes de entender su propósito? Si los griegos nos han dejado una trampa, entonces deberíamos descubrirla para que todos la vean. Si este caballo esconde enemigos dentro, ¿qué mejor forma de exponerlos que abriéndolo con nuestras propias manos? Si está vacío, sabremos que actuamos con prudencia. Y si realmente es una ofrenda, entonces decidiremos qué hacer con él después. No actuemos a ciegas, ni con confianza insensata, ni con temor imprudente. Traed hachas y herramientas, y abramos esta bestia de madera antes de decidir su destino. En ese momento, llegó un líder troyano llamado Laocoonte. Estaba firmemente en contra de llevar el caballo a la ciudad y advirtió que podría ser un engaño. Para demostrar su sospecha, lanzó su lanza contra el costado de la estructura de madera. La lanza golpeó la madera con fuerza y produjo un sonido profundo y hueco. Es imposible saber qué habrían decidido finalmente los troyanos, porque en ese instante ocurrió algo inesperado que lo cambió todo. Un grupo de campesinos y pastores llegó repentinamente desde las montañas, gritando con fuerza mientras arrastraban a un prisionero griego que habían capturado y atado. Los troyanos se reunieron en torno a ellos con gran excitación, gritando furiosos y ansiosos de venganza. Muchos querían matar al prisionero de inmediato. El griego cautivo, aterrorizado, suplicó misericordia, clamando desesperadamente por su vida. El sufrimiento de Sinon, junto con sus súplicas desesperadas, terminó por ablandar los corazones de sus captores. Los troyanos, que al principio estaban listos para matarlo, se calmaron y sintieron curiosidad por escuchar lo que tenía que decir. Comenzaron a interrogarlo y él respondió. Dijo que su nombre era Sinon y que era un fugitivo, abandonado por su propio pueblo, los griegos, quienes habían planeado matarlo. Explicó que los líderes griegos llevaban mucho tiempo deseando poner fin a la guerra y abandonar Troya. Sin embargo, cada vez que intentaban zarpar, fuertes vientos y mares turbulentos los obligaban a regresar. Confundidos y frustrados, enviaron mensajeros a consultar el oráculo de Apolo para comprender por qué los dioses les impedían partir. El oráculo les dio una respuesta terrible. Les dijo que los griegos no podrían abandonar Troya a menos que antes hicieran un sacrificio humano para apaciguar a los dioses. La víctima, según el oráculo, sería elegida por el propio Apolo. Cuando los griegos escucharon esto, quedaron aterrorizados. Nadie sabía quién sería el elegido, pero sus líderes estaban decididos a seguir la orden del oráculo. Ulises ordenó a Calcante, el sumo sacerdote de Apolo, que revelara quién debía ser sacrificado. Durante 10 días, Calcante guardó silencio, esperando una señal divina. Finalmente, anunció que la víctima elegida era el propio Sinón. Al escuchar esto, los soldados griegos sintieron alivio de no haber sido elegidos. Se prepararon con entusiasmo para el ritual. Se construyó un altar de sacrificio, y Sinón fue vestido con túnicas ceremoniales. Se colocó una guirnalda sobre su cabeza, como era costumbre antes de un sacrificio, pero justo antes de que el ritual pudiera llevarse a cabo, Sinón logró escapar. Se liberó de sus ataduras y corrió hacia un pantano cerca de la costa, donde se escondió entre la espesa vegetación hasta que finalmente la flota griega partió. Débil, hambriento y solo, vagó por la tierra hasta que finalmente fue encontrado por pastores locales, quienes lo capturaron y lo ataron. Mientras terminaba de contar su historia, Sinón lloró amargamente. Dijo a los troyanos que, probablemente, lo matarían
y que, incluso si lo perdonaban, los griegos seguramente castigarían a su familia cuando regresaran a su hogar. Sus palabras estaban llenas de miseria y desesperación. Sinon habló con tanta emoción y sinceridad que los troyanos creyeron cada palabra. Su dolor parecía real y su sufrimiento genuino. Los líderes troyanos sintieron compasión por él y decidieron perdonarle la vida. Príamo, el anciano rey de Troya, estaba presente entre sus generales. Conmovido por las palabras de Sinón, ordenó a sus captores que lo desataran para que pudiera ponerse de pie como un hombre libre. También le habló con voz suave y tranquilizadora. Príamo dijo: Olvida a tu gente, ellos ya se han ido. De ahora en adelante serás uno de los nuestros. Te cuidaremos. Y ahora dime, ¿qué es este gran caballo de madera? ¿Por qué lo construyeron los griegos y por qué lo dejaron aquí? Sinón, aparentando gratitud por la bondad que le habían mostrado, fingió revelar todo. Dijo a los troyanos que los griegos habían construido el caballo de madera como sustituto de una estatua sagrada de Palas, una imagen divina que habían robado de Troya. Según él, los griegos se arrepintieron de haber tomado la estatua y creyeron que habían enfurecido a los dioses. Para compensar su falta, construyeron el caballo de madera como una ofrenda sagrada. Luego, Sinón explicó con astucia por qué el caballo era tan enorme. Los griegos lo construyeron de este tamaño para que los troyanos no pudieran llevarlo dentro de su ciudad. Si lo hicieran, recibirían la misma protección divina que ellos una vez tuvieron. Querían asegurarse de que jamás pudieran beneficiarse de su poder mágico. Los troyanos escucharon con gran interés todo lo que Sinón decía y rápidamente creyeron su historia. Hablaba con tal emoción y convicción, mostrando dolor y angustia por su desdicha, que nadie dudó de sus palabras. Aquellos que al principio querían destruir el caballo de madera cambiaron completamente de opinión. En lugar de verlo como una amenaza, ahora creían que era un objeto sagrado, algo digno de honra y que debía ser llevado dentro de la ciudad. Cualquier duda que aún tuvieran fue completamente borrada cuando ocurrió algo impactante. El evento fue interpretado como una señal divina, un castigo para Laocoonte, quien había golpeado el caballo de madera con su lanza. Los troyanos habían decidido hacer una ofrenda a Neptuno, el dios del mar. Para elegir quién realizaría el ritual, echaron suertes, y la responsabilidad recayó sobre Laocoonte. Mientras él comenzaba a prepararse para la ceremonia con sus 2 hijos pequeños, ocurrió algo aterrador. 2 enormes serpientes surgieron repentinamente del mar. Las criaturas avanzaron sobre las olas con la cabeza erguida por encima del agua y luego se deslizaron sobre la tierra. Se movían rápidamente por la llanura, sus cuerpos brillaban bajo la luz del sol, cubiertos de manchas relucientes. Sus ojos resplandecían y sus lenguas bífidas se agitaban mientras avanzaban, silbando y sembrando el terror entre los troyanos que observaban. La multitud entró en pánico y huyó aterrorizada, pero las serpientes ignoraron a todos los demás. Se dirigieron directamente hacia los 2 hijos de Laocoonte. Las monstruosas criaturas los envolvieron con sus cuerpos, enroscándose alrededor de ellos con fuerza. Los niños gritaron de dolor, pero quedaron completamente atrapados en las mortales espirales de las serpientes. Laocoonte, que se encontraba a poca distancia, corrió para salvar a sus hijos en cuanto vio lo que ocurría. Tomó un arma y se lanzó hacia ellos, pero en lugar de rescatarlos, él mismo se convirtió en otra víctima. Las serpientes lo atacaron, enredándose alrededor de su cuello y su pecho con su poderoso cuerpo. Lo estrangularon con fuerza mientras seguían sujetando a sus hijos con su agarre letal. Las gigantescas serpientes levantaron la cabeza muy por encima de sus víctimas, siseando con triunfo, mientras Laocoonte y sus hijos perdían lentamente sus fuerzas.
Cuando sus víctimas finalmente quedaron sin vida, las serpientes se desenrollaron y se deslizaron lejos. Se dirigieron a un templo cercano y se enroscaron bajo la estatua de una diosa, como si hubieran cumplido su tarea y ahora estuvieran descansando. La trágica historia de Laocoonte se hizo famosa en tiempos posteriores debido a una estatua que fue creada para representar este terrible evento. La escultura fue descubierta hace aproximadamente 300 años entre las ruinas de un antiguo edificio en Roma. La existencia de la estatua ya había sido mencionada por el escritor romano Plinio, quien la describió cuando aún estaba en pie en la ciudad. Dijo que fue creada por 3 artistas, un padre y sus 2 hijos, quienes trabajaron juntos con gran habilidad y esfuerzo para tallarla en un solo bloque de mármol. La estatua mostraba a Laocoonte, a sus 2 hijos y a las 2 serpientes entrelazadas con ellos, luchando en sus últimos momentos. Después de la caída de Roma, la estatua se perdió durante muchos siglos. Las personas solo la conocían a través de la descripción de Plinio. Sin embargo, finalmente fue redescubierta, enterrada bajo las ruinas del mismo edificio donde Plinio la había visto. Una vez hallada, la estatua se convirtió de inmediato en una de las esculturas más admiradas del mundo. Fue llevada al Vaticano, donde aún permanece en la actualidad. El dueño de la tierra donde fue encontrada recibió una gran recompensa. Desde entonces, se han realizado innumerables dibujos y copias de la estatua, y el original es considerado hoy una de las mayores obras maestras de la escultura en la historia. Laocoonte está en el centro de la escena, con las serpientes enroscadas alrededor de su cuerpo mientras lucha con terror y dolor, tratando desesperadamente de liberarse. Su rostro refleja una agonía indescriptible. Una de las serpientes ha mordido a uno de sus hijos y el niño se desploma debido al efecto del veneno. El otro hijo, paralizado por el miedo, intenta en vano liberar su pie, atrapado entre los anillos de la segunda serpiente. Toda la escena es a la vez aterradora y poderosa, pero al mismo tiempo posee una extraña belleza que cautiva a todos los que la contemplan. Esta combinación de tragedia y arte ha convertido la estatua en una de las esculturas más admiradas de la historia. Regresando a la historia, los troyanos vieron este impactante acontecimiento como una señal de los dioses. Creyeron que Laocoonte estaba siendo castigado por haber golpeado el caballo de madera con su lanza, y se convencieron aún más de que la estatua era sagrada y debía ser tratada con respeto. Sin más dudas, decidieron llevarla dentro de la ciudad. Inmediatamente comenzaron los preparativos. Los troyanos levantaron el enorme caballo del suelo y le colocaron ruedas o rodillos en sus patas para facilitar su transporte. Ataron largas cuerdas alrededor de su cuello y grandes grupos de soldados y ciudadanos se alinearon para tirar de él. Se organizó una gran procesión. Al frente marchaban los generales del ejército y los altos funcionarios de la ciudad. Detrás de ellos avanzaban grupos de niños y niñas, vestidos con hermosas guirnaldas y coronas de flores, cantando himnos sagrados para marcar la ocasión. Como el caballo de madera era demasiado grande para pasar por las puertas de la ciudad, los troyanos derribaron parte de la muralla para crear una abertura lo suficientemente ancha como para arrastrarlo al interior. Cuando todo estuvo listo, se tiraron las cuerdas, se dio la señal, y la colosal estructura comenzó a avanzar. Aunque hubo muchas dificultades y retrasos, finalmente lograron colocar el caballo dentro de la ciudad, en el patio de un gran edificio público. Después de eso, reconstruyeron la muralla, y mientras el día llegaba a su fin, la noche cayó sobre Troya. La gente, satisfecha con su trabajo, regresó a sus hogares y se fue a dormir. Pronto, la ciudad entera quedó en silencio, excepto por los guardias que permanecían en sus puestos en las puertas y en las murallas.
Mientras tanto, la flota griega, que había fingido retirarse, no se había alejado demasiado. En lugar de regresar a su patria, se había ocultado en la cercana isla de Ténedos, a poca distancia de la costa. Allí esperaron todo el día. Tan pronto como cayó la noche, volvieron a zarpar en dirección a tierra firme, avanzando en completo silencio y con extrema cautela. Los soldados griegos desembarcaron en secreto y se acercaron a las murallas de Troya bajo la cobertura de la oscuridad. Dentro de la ciudad, Sinon, quien había engañado a los troyanos con su historia, había estado fingiendo dormir. Pero una vez que la ciudad quedó en silencio, se levantó sigilosamente y recorrió las calles hasta llegar al caballo de madera. Allí encontró una puerta oculta en el costado de la estructura y la abrió. Uno a uno, un grupo de guerreros griegos armados, que habían estado escondidos dentro del caballo, salió sigilosamente. Una vez en el suelo y con su armadura puesta, se dirigieron rápidamente hacia las murallas de la ciudad. Atacaron a los guardias troyanos, quienes fueron tomados completamente por sorpresa y no tuvieron oportunidad de defenderse. Luego, corrieron hasta las puertas de la ciudad, las destrabaron y las abrieron de par en par. Afuera, en la oscuridad, esperaba todo el ejército griego, listo para recibir la señal. Ahora que las puertas estaban abiertas, cargaron dentro de la ciudad, y así comenzó la última noche de Troya. Mientras todo esto ocurría, Eneas dormía en su casa. Su hogar estaba en una parte tranquila y apartada de la ciudad, pero de repente se despertó sobresaltado al escuchar a lo lejos gritos y sonidos de batalla. Saltó de la cama y, vistiéndose rápidamente, subió al techo de su casa para ver lo que sucedía. Desde allí, vio las llamas que se alzaban desde varios edificios en la zona de la ciudad donde los griegos habían entrado. Escuchó con atención y pudo distinguir claramente los gritos de los hombres y el sonido de las trompetas que daban la alarma. Sin dudarlo, tomó su armadura y corrió a las calles, gritando para despertar a los que dormían a su alrededor y llamándolos a tomar las armas y luchar. Mientras Eneas corría por las calles, de repente vio a un amigo troyano llamado Panteo que se acercaba apresurado hacia él. Panteo parecía completamente aterrorizado y confundido. Sostenía la mano de su hijo pequeño, quien estaba pálido de miedo. Eneas lo detuvo y le preguntó qué había sucedido. Panteo, respirando con dificultad, logró explicar con palabras apresuradas y entrecortadas. Eneas, todo ha terminado. La ciudad, nuestra amada Troya, ya no existe. Los guerreros griegos escondidos dentro de ese maldito caballo de madera han salido. Esperaron hasta la más profunda oscuridad de la noche, cuando todos dormían, y entonces atacaron. Mataron a nuestros guardias sin hacer ruido, les cortaron la garganta como a corderos indefensos y abrieron las puertas. Todo el ejército griego ha entrado en la ciudad. Las calles, dioses, ayudadnos, están llenas de ellos. Han bloqueado todos los caminos, no hay escapatoria. Los templos arden, las casas se desmoronan en cenizas. La sangre corre por los callejones, y los gritos de los moribundos ahogan incluso a los dioses. No hay salvación para Troya. Todo está perdido. Al escuchar esto, Eneas y los hombres que se habían reunido a su alrededor se llenaron de ira y desesperación. Sabían que no tenían ninguna posibilidad de victoria, pero decidieron luchar hasta la muerte, decididos a llevarse con ellos a tantos enemigos como fuera posible. Se lanzaron al combate, guiados por la luz de los incendios y los lejanos sonidos de la batalla a través de las oscuras y humeantes calles. Mientras corrían por la ciudad, se encontraron con escenas horribles de destrucción, el tipo de caos que ocurre cuando una ciudad es saqueada e incendiada en medio de la noche.
Se toparon con un grupo de soldados griegos, los enfrentaron ferozmente y los mataron. Luego, tomaron la armadura de los griegos caídos y se la pusieron, con la esperanza de disfrazarse y moverse entre las filas enemigas sin ser detectados, atacando por sorpresa a grupos más pequeños. Vieron a la princesa Casandra, la joven hija del rey Príamo, siendo arrastrada por soldados griegos fuera de un templo donde había intentado buscar refugio. Eneas y sus hombres intentaron rescatarla, pero de repente fueron atacados por dos frentes. A un lado, por los soldados griegos que retenían a Casandra, y al otro, por sus propios compatriotas troyanos, quienes los confundieron con enemigos debido a la armadura griega que llevaban puesta. Vieron el palacio real bajo asedio. Los griegos habían formado la táctica de la tortuga, en la que los soldados levantaban sus escudos sobre sus cabezas como una coraza protectora, y la usaban para escalar los muros del palacio y forzar la entrada. Toda la ciudad era un caos. Los incendios iluminaban las calles con un resplandor rojo aterrador, mientras los gritos, el humo y los sonidos de la batalla llenaban el aire. Era una noche de absoluto terror y confusión. Eneas observó el ataque al palacio real desde la cima de un edificio alto, al que había subido para tener una mejor vista. Cerca de allí había una torre de vigilancia alta y estrecha, construida para que los centinelas pudieran ver toda la ciudad e incluso el mar en la distancia. Eneas y los troyanos que estaban con él cortaron la base de la torre y la empujaron, haciéndola caer sobre los soldados griegos que estaban debajo. Muchos griegos fueron aplastados y su formación en tortuga, la estrategia militar con escudos utilizada para romper fortificaciones, fue destruida. Sin embargo, los griegos rápidamente formaron una nueva tortuga. Algunos escalaron los muros, mientras otros derribaban las puertas con arietes y armas de asedio. El palacio, el último bastión de Troya, pronto fue abierto, permitiendo que los furiosos soldados enemigos se abrieran paso en su interior. Desde los tejados, Eneas y sus compañeros contemplaron una escena aterradora. A medida que los muros del palacio se derrumbaban bajo los poderosos golpes de las armas de asedio griegas, el interior del edificio quedó completamente expuesto, iluminado por las llamas que consumían la ciudad. Dentro, los gritos aterrados de la gente llenaban el aire. Los pasillos del palacio, antes majestuosos y pacíficos, ahora estaban llenos de pánico y desesperación. Quien mirara hacia abajo podía ver a los troyanos corriendo por sus vidas, hombres tratando de luchar, jóvenes aferrándose a los altares en busca de protección, madres buscando desesperadamente un lugar para esconder a sus hijos. El rey Príamo, anciano y debilitado, fue despertado por el estruendo. A pesar de su avanzada edad, se puso la armadura y se preparó para pelear. Sin embargo, su esposa, la reina Hécuba, le suplicó que se detuviera. Sabía que la batalla ya estaba perdida y que luchar solo enfurecería más a los griegos, lo que aseguraría su muerte. En su lugar, lo convenció de dejar las armas y acompañarla hasta un altar en uno de los patios del palacio. Este altar era un lugar sagrado, donde no se debía derramar sangre, ni siquiera la de un enemigo. Hécuba esperaba que, si permanecían allí, los griegos respetarían a los dioses y les perdonarían la vida. Príamo, con pesar, aceptó y la siguió hasta el altar. Este plan podría haber funcionado, pero entonces ocurrió algo terrible. Mientras el rey y la reina se refugiaban junto al altar, uno de sus hijos apareció repentinamente corriendo hacia ellos. Estaba gravemente herido, sangrando por múltiples heridas, y detrás de él venían soldados griegos persiguiéndolo. El joven se desplomó a los pies de sus padres, muriendo en un charco de su propia sangre. Príamo, consumido por el dolor y la ira, se levantó furioso.
Tomó una lanza, alzó la voz con maldiciones contra los asesinos de su hijo y arrojó el arma contra el comandante griego. Pero la lanza rebotó en el escudo del enemigo, sin causarle ningún daño. En lugar de detener a los griegos, el ataque solo los enfureció aún más. El comandante griego se lanzó hacia adelante, agarró al anciano rey por el cabello y lo arrastró por el suelo, deslizándose sobre la sangre de su propio hijo. Luego lo levantó hasta el altar, alzó su espada y la hundió en el cuerpo del rey, clavando la hoja hasta la empuñadura. Después, arrojó el cadáver sin vida de Príamo sobre el cuerpo de su hijo moribundo. Con la muerte del rey Príamo, toda esperanza para Troya desapareció. La ciudad estaba completamente bajo el control griego. El palacio fue destruido, la familia real masacrada y los últimos defensores aniquilados. Los troyanos que aún quedaban con vida sabían que ya no quedaba nada por lo que luchar. Capítulo 3. En busca de la tierra prometida. Desde lo alto de un edificio cercano, Eneas observó cómo el palacio caía y cómo el rey Príamo era asesinado. De inmediato comprendió que toda esperanza estaba perdida y que su única preocupación ahora debía ser salvarse a sí mismo y a su familia de la destrucción de la ciudad. Pensó en su padre, Anquises, quien era anciano y débil, de la misma edad que Príamo, a quien acababa de ver morir. También pensó en su esposa, a quien había dejado en casa, y en su hijo pequeño, Ascanio. Un miedo horrible lo invadió. ¿Y si los griegos ya habían llegado a su hogar? ¿Y si en ese mismo momento estaban atacando a su familia? Decidido a llegar a su casa de inmediato, Eneas miró a su alrededor para ver si alguno de sus compañeros aún estaba con él. No quedaba nadie. Algunos habían saltado desde las murallas y escapado hacia otras partes de la ciudad. Otros habían caído y muerto en los incendios de abajo. Algunos más habían sido alcanzados por flechas y lanzas, quedando sin vida en las calles. Los griegos también habían abandonado esa parte de la ciudad tras destruir el palacio y se habían dirigido a atacar otras áreas, gritando en victoria mientras avanzaban. Eneas escuchó cómo sus voces se desvanecían en la distancia y se dio cuenta de que ahora estaba completamente solo. Con sumo cuidado, descendió de las ruinas y avanzó por la ciudad en llamas, moviéndose en silencio y con precaución para evitar los peligros a su alrededor. Se dirigió a su hogar, desesperado por salvar a su esposa y a su hijo. Mientras se deslizaba entre las sombras de los escombros, distinguió una figura escondida cerca de un altar. Se detuvo y miró más de cerca. Era Helena. Helena era una princesa griega y la antigua esposa de Menelao, rey de Esparta. Años atrás, había huido a Troya con Paris, el hijo del rey Príamo. Este hecho había sido la causa de toda la guerra. Al principio, Menelao y sus aliados llegaron a Troya para exigir el regreso de Helena, pero Paris se negó. Enfurecido, Menelao regresó a Grecia y reunió un gran ejército para invadir Troya y recuperarla por la fuerza. Debido a esto, muchos troyanos culpaban a Helena de la terrible guerra que había destruido su ciudad y matado a su gente. Eneas, ya consumido por el dolor y la ira, sintió que la rabia lo devoraba al ver a Helena escondida. La vio como la causa de todo su sufrimiento, la razón por la cual su hogar, su ciudad y su pueblo estaban siendo aniquilados. El odio se apoderó de él. «Voy a matarla», pensó mientras corría hacia su escondite. Por un momento vaciló. No había gran honor en matar a una mujer, pero luego se convenció a sí mismo. No hay gloria alguna, es cierto, en vengarse de una mujer, ni en llevarla al castigo que merece por sus crímenes. Pero aún así la mataré, y seré elogiado por ello.
No debe, después de traer la ruina sobre nosotros, escapar ilesa y regresar a Grecia para ser reina una vez más. Mientras Eneas se lanzaba hacia adelante con la espada en la mano, listo para matar a Helena, su camino fue bloqueado repentinamente. Frente a él apareció su madre, la diosa Afrodita. Extendió la mano, lo tomó y le habló con una voz serena y tranquilizadora, instándolo a abandonar su ira. Helena no es la causa de la destrucción de Troya. La caída de la ciudad fue decidida por los dioses, y ningún ser humano podría haberla evitado. Es inútil luchar contra el destino o buscar venganza en alguien que no tuvo control sobre lo que sucedió. Olvídate de Helena. Piensa en tu familia. ¿Dónde está tu padre, tu esposa, tu hijo pequeño? Incluso ahora, mientras pierdes tiempo aquí con tu ira, ellos están en grave peligro. La ciudad está llena de enemigos, listos para matarlos. Ve con ellos, sálvalos. Yo estaré contigo, aunque no puedas verme, y protegeré a ti y a tus seres queridos del daño. Tan pronto como Afrodita terminó de hablar, desapareció. Eneas, comprendiendo la advertencia de su madre, inmediatamente se apartó de Helena y corrió hacia su casa. Mientras avanzaba por las calles en llamas, notó que su camino parecía despejarse. Los enemigos armados pasaban a su lado sin verlo y los peligros parecían apartarse. Ahora sabía con certeza que su madre lo estaba guiando y protegiendo. Cuando Eneas finalmente llegó a su casa, la primera persona que vio fue su padre, Anquises. Jadeante por haber corrido a través de la ciudad, Eneas le dijo con urgencia: Troya está perdida. Debemos huir. Tenemos que escapar a las montañas antes de que sea demasiado tarde. Pero Anquises se negó a marcharse. Tú eres joven, tienes un futuro por el que vale la pena luchar. Pero yo soy viejo. Mi vida está llegando a su fin. No huiré solo para pasar mis últimos días en la miseria como un exiliado. Si los dioses hubieran querido que viviera, habrían salvado mi ciudad. Mi hogar está aquí. Me quedaré y moriré con él. Anquises se volvió. Su rostro reflejaba tristeza, negándose a ser convencido. La esposa de Eneas, Creusa, se unió a él para suplicarle a su padre que se marchara, pero Anquises no cambió de opinión. Desesperado, Eneas tomó una decisión drástica. Si tú te quedas, yo me quedo. Si debemos morir, moriremos juntos. Llamó por su armadura, preparándose para volver a las calles y luchar hasta el final, decidido a acabar con tantos enemigos como fuera posible antes de ser asesinado. Pero justo cuando estaba a punto de salir, Creusa corrió hacia él entre lágrimas. Cayó de rodillas en el umbral de la puerta, sosteniendo en sus brazos a su pequeño hijo, Ascanio. Con una mano sujetaba a su hijo y con la otra se aferraba a las rodillas de Eneas, rogándole que no se fuera. Por favor, quédate y protégenos. No desperdicies tu vida. Si te marchas, llévanos contigo. Al menos así podremos morir juntos. La discusión familiar sobre si debían quedarse o huir continuó durante un tiempo. Al final, Anquises cedió y accedió a escapar con ellos. Todos se prepararon para huir de la ciudad en llamas. Mientras tanto, los sonidos de la batalla y los gritos en las calles se volvían más fuertes y cercanos. Los incendios se extendían rápidamente y nuevas llamas iluminaban el cielo en distintas partes de la ciudad. Estaba claro que no tenían tiempo que perder. Eneas ideó rápidamente un plan. Anquises era demasiado frágil para recorrer la ciudad a pie, por lo que Eneas decidió cargarlo sobre sus hombros. Ascanio caminaría a su lado, sujetando la mano de su padre. Creusa lo seguiría de cerca para evitar separarse en las calles oscuras y caóticas. Los sirvientes de la casa escaparían por diferentes rutas para no atraer la atención del enemigo.
Todos se reunirían fuera de la ciudad, en un viejo templo abandonado cerca de un antiguo ciprés de gran altura que serviría como punto de referencia. Con este plan establecido, partieron de inmediato. Eneas cubrió sus hombros con la piel de un león para facilitar el transporte de su padre. Anquises llevaba consigo los dioses del hogar, pequeñas estatuas sagradas que representaban la protección divina. En aquellos tiempos, estos eran los objetos más valiosos de una casa, y salvarlos era un acto final de devoción. Eneas no podía tocarlos porque sus manos no estaban purificadas tras la batalla, por lo que Anquises los tomó en su lugar. Sosteniendo la mano de Ascanio, Eneas lideró el camino a través de la oscura y devastada ciudad, con Creusa siguiéndolo de cerca. Las calles estaban en penumbra, iluminadas solo por el resplandor ocasional de incendios que ardían en la distancia. Las llamas iluminaban las cimas de los edificios, reflejándose en torres y almenas, pero la mayor parte de la ciudad permanecía envuelta en sombras profundas. Eneas avanzaba con cautela, manteniéndose cerca de las paredes y escondiéndose en callejones estrechos siempre que era posible. Estaba constantemente alerta, temiendo que un soldado griego apareciera de repente para atacarlos, o que una flecha o lanza perdida alcanzara a Anquises o a Creusa. Si eran descubiertos, él no podría luchar, ya que cargaba a su padre y no tenía forma de protegerse ni de defender a su familia. Durante un tiempo, todo pareció salir bien. Evitaron el peligro, y la esperanza creció en ellos de que podrían lograr escapar con vida. Justo cuando estaban llegando a la puerta de la ciudad y creían que estaban casi a salvo, un repentino estruendo se escuchó cerca. Una multitud de personas corrió hacia ellos, gritando de pánico. Las calles se volvieron un caos, y entre la multitud, Eneas vio a soldados griegos acercándose, con sus armas brillando a la tenue luz. Anquises, aterrorizado, le gritó a Eneas que corriera más rápido o que encontrara otra salida. Por un momento, Eneas sintió pánico. El ruido, la confusión y la multitud corriendo en todas direcciones le impedían pensar con claridad. Corrió en distintas direcciones, buscando desesperadamente una ruta de escape, pero en cada giro, las calles estaban bloqueadas por personas que huían aterrorizadas. Finalmente, después de mucho esfuerzo, encontró un camino fuera de la ciudad. Respirando con dificultad, siguió corriendo hasta llegar al punto de encuentro en la colina. Allí, con cuidado, bajó a su padre de sus hombros y miró a su alrededor. Creusa no estaba por ninguna parte. Eneas quedó devastado al darse cuenta de que Creusa había desaparecido. Dominado por la angustia y el miedo, gritó su nombre en desesperación, pero pronto se recordó a sí mismo que ese no era momento para el dolor, sino para actuar. Rápidamente llevó a su padre y a su hijo a un valle oculto detrás de la colina, donde estarían a salvo. Dejándolos bajo el cuidado de sus sirvientes, corrió de regreso a la ciudad en llamas para encontrar a su esposa. Antes de partir, Eneas se colocó su armadura, decidido a enfrentar cualquier peligro con tal de rescatar a Creusa. Reingresó en Troya por la misma puerta por la que había escapado, siguiendo cuidadosamente su propio rastro entre las ruinas. La ciudad era un caos. Las llamas se desataban por todas partes, iluminando las calles oscuras mientras los edificios se derrumbaban envueltos en fuego. Buscó desesperadamente, llamando el nombre de Creusa, pero no había rastro de ella. Entonces, un pensamiento lo golpeó. Quizá había regresado a casa, creyendo que ese era el lugar más seguro. Con una última esperanza, se apresuró a llegar a su hogar, con el corazón latiendo con fuerza. Cuando llegó, su peor temor se hizo realidad. Su casa estaba envuelta en llamas. Los edificios cercanos ardían y las calles estaban llenas de escombros, muebles y pertenencias que la gente había intentado salvar antes de huir.
Algunos sobrevivientes permanecían cerca, observando impotentes cómo todo lo que poseían era reducido a cenizas. Sus rostros reflejaban miedo y tristeza. Eneas gritó frenéticamente el nombre de Creusa, corriendo entre la multitud, rogando por alguna noticia sobre ella, pero nadie la había visto. Negándose a rendirse, continuó su búsqueda por la ciudad, corriendo por calles llenas de humo, deteniendo a cada rostro conocido y preguntando si alguien había visto a su esposa, pero ella no aparecía. Entonces, repentinamente, en una parte silenciosa de la ciudad, Eneas se detuvo en seco. Una figura espectral se alzaba frente a él. Era Creusa, pero no como había sido en vida. Su forma era más grande que antes, su cuerpo resplandecía con un brillo etéreo y su rostro transmitía una calma serena. Eneas comprendió de inmediato que aquella no era la Creusa que conocía. Ya no estaba viva. Al principio sintió terror, pero luego ella habló con una voz suave y tranquilizadora. Mi amado esposo, no tengas miedo. No llores por mí. Todo lo que ha sucedido estaba destinado a ser. No es por casualidad que no haya podido escapar contigo. Los dioses ya han decidido mi destino. No debes quedarte aquí buscándome. Tu destino está en otro lugar. Enfrentarás muchas dificultades y años de largas travesías por tierra y mar. Pero al final llegarás a una tierra pacífica, a orillas del río Tíber. Allí construirás un nuevo reino. Una nueva vida y una nueva esposa te esperan en ese lugar. Así que no llores por mí. En su lugar, alégrate de que no haya caído en manos enemigas ni me haya convertido en esclava en Grecia. Soy libre. Cuida de nuestro hijo Ascanio. Ámalo por mí. Protégelo siempre. Adiós, mi amor. Tan pronto como el espíritu de Creusa terminó de hablar, comenzó a desvanecerse. Desesperado, Eneas extendió los brazos para abrazarla, pero sus manos atravesaron su figura sin tocar nada. No era más que una sombra, imposible de sostener. Antes de que pudiera decir una palabra, ella desapareció. Eneas quedó solo en la oscuridad de la calle vacía. Al final, abrumado por la tristeza y la reflexión, se dio la vuelta lentamente y emprendió el camino de regreso a las puertas de la ciudad. Desde allí, se dirigió al valle oculto donde había dejado a su padre Anquises y a su hijo Ascanio. Cuando Eneas llegó, los encontró a salvo y esperándolo. Ahora sabía con certeza que no había futuro para ellos en Troya. La ciudad estaba destruida. Era hora de marcharse para siempre. El grupo se ocultó en las montañas durante varios días mientras Eneas planeaba su huida definitiva de la tierra de Troya. Una vez que los invasores griegos se retiraron, Eneas y sus hombres comenzaron a construir barcos. En aquellos tiempos, las embarcaciones estaban diseñadas tanto para remar como para navegar con velas, por lo que prepararon naves adecuadas para largos viajes por mar. Mientras continuaban los preparativos, pequeños grupos de troyanos supervivientes comenzaron a llegar al campamento de Eneas. Algunos habían estado escondidos en las colinas y los bosques, y al enterarse de que los griegos se habían marchado, descendieron en busca de refugio. Otros habían logrado escapar durante el ataque y ahora buscaban un nuevo hogar. Poco a poco, el grupo de seguidores de Eneas creció, al igual que el número de barcos que construían. Para cuando todo estuvo listo, Eneas había reunido un gran grupo de supervivientes, una fuerte flota de barcos y guerreros. Por fin llegó el día de la partida. Los troyanos cargaron sus barcos con tantas provisiones como pudieron llevar. Luego, Eneas, junto a su padre Anquises y su joven hijo Ascanio, subieron a la flota. Un viento favorable sopló y las naves zarparon. A medida que se alejaban de la costa, los hombres y mujeres se agolparon en las cubiertas, mirando hacia atrás por última vez. La tierra de Troya, su hogar y lugar de nacimiento, era ahora solo una ruina en llamas detrás de ellos.
sabían que nunca regresarían. La primera tierra de fácil acceso era Tracia, un país al norte del mar Egeo, justo más allá del Helesponto. Eneas dirigió la flota hacia el norte y, tras un corto viaje, desembarcaron en la costa tracia. Esperaba establecerse allí, pero un evento aterrador lo obligó a marcharse rápidamente. Tras desembarcar, los troyanos construyeron un altar en la orilla para dar gracias por su viaje seguro. Eneas quiso adornar el altar con ramas frescas, así que se acercó a un mirto cercano y comenzó a arrancar algunos brotes verdes. En el momento en que arrancó uno del suelo, ocurrió algo espantoso. De las raíces comenzó a brotar sangre. Oscuras gotas de sangre humana rezumaban del tallo roto y caían sobre la tierra. Eneas se quedó mirando con horror, sin saber qué acababa de presenciar. Temblando, murmuró una plegaria a los dioses, pidiéndoles protección y una explicación para aquel terrible presagio. Aún con las manos temblorosas, arrancó otra rama. Esta vez, un profundo y doloroso gemido surgió desde el suelo. Entonces, una voz espectral habló. «Detente, no me lastimes. No estás arrancando una planta, estás hiriendo a un hombre. Soy Polidoro. El rey de Tracia me asesinó y dejó mi cuerpo aquí, sin sepultura. Me he convertido en este mirto». Polidoro era el hijo más joven del rey Príamo de Troya. Años atrás, Príamo lo había enviado a Tracia para ser criado en la corte del rey Tracio, entregándole oro y riquezas para asegurarle una buena vida. Pero cuando Troya cayó y Príamo fue asesinado, el rey Tracio vio una oportunidad. Traicionó y asesinó a Polidoro para quedarse con sus riquezas. Eneas y sus hombres quedaron horrorizados al enterarse de lo sucedido. Estaba claro que Tracia no era un lugar seguro para ellos, por lo que decidieron marcharse de inmediato. Pero antes llevaron a cabo un funeral adecuado para Polidoro, creyendo que era la única forma de permitirle descansar en paz. Tras completar los ritos, abordaron sus barcos en silencio y zarparon una vez más. Durante meses, vagaron por el Mediterráneo en busca de un nuevo hogar. Enfrentaron tormentas, dificultades y extraños encuentros, buscando constantemente orientación en los oráculos. En uno de estos santuarios sagrados preguntaron dónde debían asentarse. La respuesta del oráculo fue enigmática: vayan a la tierra de sus ancestros. Eneas se volvió hacia su padre, Anquises, en busca de respuestas. Anquises creía que sus antepasados provenían originalmente de Creta, por lo que pusieron rumbo a la isla, con la esperanza de que finalmente habían encontrado su nuevo hogar. Al llegar, todo parecía prometedor. Desembarcaron sus naves en la costa, trazaron planes para una ciudad, sembraron campos y comenzaron a construir viviendas. Durante un tiempo, pareció que por fin podrían asentarse en paz. Pero entonces ocurrió un desastre. Una plaga mortal se extendió por el asentamiento, matando a muchos y dejando a otros débiles e indefensos. Como si eso no fuera suficiente, una terrible sequía golpeó la región, arruinando las cosechas y amenazándolos con el hambre. Sus esperanzas de comenzar una nueva vida en Creta se desmoronaron rápidamente. Desesperado por comprender qué había salido mal, Anquises sugirió volver al oráculo para preguntar si habían interpretado mal la profecía. Tal vez Creta no era la tierra que estaban destinados a encontrar. O quizá, sin saberlo, habían ofendido a los dioses. Eneas estuvo de acuerdo y planeó enviar mensajeros en busca de respuestas. Pero antes de que pudiera hacerlo, ocurrió algo que lo cambió todo. Una noche, mientras Eneas yacía despierto en su hogar, incapaz de dormir, su mente estaba llena de preocupaciones, buscando una forma de ayudar a su pueblo a escapar de sus dificultades. La luz de la luna se filtraba por la ventana, iluminando los dioses del hogar.
las estatuas sagradas que había salvado de las llamas de Troya. Mientras las observaba en el silencio de la noche, algo increíble sucedió. Una de las estatuas habló. Te traemos un mensaje de Apolo. No necesitas regresar a su templo en busca de orientación. Cometiste un error al intentar establecerte en Creta. Esta no es la tierra destinada para ti. Debes partir de inmediato y continuar tu viaje. Tu verdadero destino es Italia, una tierra lejana más allá de vastos y tormentosos mares. No pierdas la esperanza. No importa cuán difícil sea el viaje, llegarás a Italia sano y salvo. Allí fundarás un gran imperio que algún día gobernará muchas naciones. Ten valor y zarpa de nuevo. Tu destino te espera. Al escuchar esto, Eneas sintió cómo su fuerza y espíritu volvían a él. De inmediato, se preparó para partir. La ciudad a medio construir fue abandonada, y la flota volvió a zarpar. En los meses siguientes, Eneas y su pueblo enfrentaron numerosos peligros. Una terrible tormenta rugió durante 3 días y 3 noches, sacudiendo sus barcos como si fueran hojas. Sin sol ni estrellas para guiarlos, vagaron a la deriva, al borde de ser devorados por las olas en todo momento. En otra parada a lo largo de su viaje, desembarcaron en un grupo de islas con la esperanza de descansar y encontrar comida. Pero sus problemas estaban lejos de terminar. Las islas estaban infestadas de arpías, enormes y aterradoras aves de rapiña con garras afiladas y hábitos repulsivos. Algunas historias decían que tenían rostros de mujeres, mientras que otras afirmaban que eran criaturas aladas y horribles. Independientemente de su apariencia, una cosa era cierta: eran feroces y hambrientas. Las arpías atacaron sin previo aviso. Se lanzaron desde el cielo, robando la comida de las mesas de los troyanos. Desgarraron los suministros y se llevaron la carne directamente del fuego. Incluso arañaron a los hombres, obligándolos a defenderse. Decididos a luchar, Eneas y sus hombres tomaron sus espadas y prepararon una emboscada. Pero las arpías eran demasiado rápidas, esquivaban cada ataque y escapaban con la comida robada. Finalmente, los troyanos no tuvieron más opción que huir de la isla. Mientras partían, la líder de las arpías se posó en una roca alta, observándolos. Con voz humana, lanzó una maldición contra Eneas y su pueblo, burlándose de ellos mientras se alejaban en sus barcos. El viaje estaba lejos de terminar, y aún les esperaban muchos desafíos. Eneas y sus compañeros pasaron una noche aterradora cerca del monte Etna, donde se habían detenido a descansar. En plena noche, el volcán entró en erupción, lanzando humo, fuego y lava ardiente hacia el cielo. El suelo retumbó y rugió bajo sus pies, llenándolos de miedo y asombro. Creían que terribles monstruos vivían en las profundidades de la montaña, alimentando las llamas y provocando las erupciones. Tan pronto como amaneció, se apresuraron a huir de aquel espantoso lugar. Más tarde, desembarcaron en una costa habitada por gigantes de un solo ojo, criaturas enormes y salvajes conocidas por su crueldad despiadada. Estos gigantes eran caníbales, atrapaban a los hombres con sus propias manos y los estrellaban contra las rocas antes de devorarlos. Uno de estos monstruos, Polifemo, había atrapado a un grupo de marineros en su cueva con la intención de comérselos uno por uno. Sin embargo, mientras dormía, los prisioneros lograron cegarlo clavándole una estaca en su único ojo. No pudieron matarlo, era demasiado grande, pero escaparon mientras él, ciego y furioso, intentaba atraparlos a tientas. Cuando Eneas y su tripulación navegaron cerca de la costa, vieron a Polifemo avanzando a través del agua, tratando de calmar el dolor de su ojo herido. Usaba un enorme pino como bastón, palpando cuidadosamente su camino. Después de un largo y difícil viaje, lleno de peligros y aventuras,
Eneas y su gente finalmente llegaron a las costas de Italia. Esta era la tierra que los dioses les habían prometido, el lugar donde estaban destinados a construir un nuevo hogar. Capítulo 4. Donde surgirá Roma. Lacio era una antigua región de Italia, situada al sur del río Tíber. Cuando Eneas llegó, era un reino independiente gobernado por el rey Latino. En aquella época, la tierra cercana al Tíber, donde algún día se construiría Roma, era aún un territorio salvaje y poco desarrollado. El paisaje estaba compuesto por colinas, valles y bosques, habitados por pastores y agricultores. Todavía no existían grandes ciudades, solo pequeños asentamientos dispersos. Los habitantes de Lacio eran de origen griego y habían traído consigo los primeros conocimientos sobre escritura, música sencilla, armas y construcción. Vivían en casas de madera o piedra, y sus poblados estaban rodeados de murallas y fortificaciones para su defensa. Cuando Eneas y su pueblo llegaron a la desembocadura del Tíber, anclaron sus barcos y finalmente pisaron tierra firme. Después de años de viaje, esperaban que este fuera su hogar definitivo. El trayecto les había costado mucho. Numerosos barcos y compañeros se habían perdido en el camino. Los supervivientes ansiaban descanso y estabilidad. Poco después de desembarcar, algunos de los barcos ardieron en llamas. Según la leyenda, fueron las mujeres del grupo quienes prendieron fuego a las naves, desesperadas por evitar otro viaje y obligar a Eneas a establecerse en esta nueva tierra. Independientemente de cómo sucediera, Eneas estaba ansioso por quedarse. La tierra ante él era hermosa y acogedora. Extensas llanuras, praderas verdes y bosques repletos de flores. Las montañas en la distancia añadían encanto al paisaje, y la cálida luz dorada del cielo italiano hacía que pareciera el lugar perfecto para empezar de nuevo. Sin perder tiempo, Eneas y sus hombres establecieron un campamento junto a la costa. Construyeron defensas básicas para protegerse y se prepararon para cualquier posible peligro. Algunos hombres exploraron los canales del río en pequeñas embarcaciones, probablemente para trazar un mapa del área y mantener una ruta de escape en caso de necesidad. Otros erigieron altares y ofrecieron sacrificios a los dioses de la tierra, buscando su favor y protección. Eneas también envió un grupo de exploradores hacia el interior del territorio para conocer a los habitantes locales. Este fue el comienzo de su intento por reclamar Lacio como su nuevo hogar. La expedición enviada por Eneas recorrió la región, siguiendo las orillas del río y atravesando campos y llanuras. En cada lugar que visitaban, encontraban un paisaje fértil y verde, salpicado de pequeñas aldeas y poblados. Pronto descubrieron el nombre del rey local, Latino, y el de su ciudad capital. Al mismo tiempo, el rey Latino recibió noticias sobre la llegada de estos extranjeros. Al principio, pensó en atacarlos de inmediato para expulsarlos de sus tierras. Sin embargo, al enterarse de que estaban exhaustos y en dificultades, dudó. Su apariencia y vestimenta sugerían que tal vez eran griegos, un pueblo bien conocido en todo el mundo en aquella época, tanto temido como respetado. Esto hizo que Latino se sintiera inseguro. Por un lado, temía el peligro que podían representar. Por otro, sintió compasión por su sufrimiento. Mientras tanto, Eneas decidió enviar un grupo de emisarios a Latino para explicarle la razón de su llegada con un número tan grande de personas. Seleccionó a un grupo de hombres y les dio instrucciones claras sobre lo que debían decir. También envió lujosos regalos para ofrecer al rey como símbolo de buena voluntad. Entre los obsequios había armas bellamente forjadas, recipientes de oro y plata y finas vestimentas bordadas.
todas ofrendas comunes utilizadas para ganarse el favor de un gobernante en tales circunstancias. Los emisarios partieron hacia la capital de Lacio. Al acercarse, vieron que la ciudad era grande y bien fortificada, con murallas sólidas, torres y almenas elevándose sobre los tejados. Fuera de las puertas, una multitud se había reunido, pero no para la batalla, sino para el entretenimiento y la competencia. Carruajes corrían a toda velocidad por grandes pistas circulares, con aurigas que empujaban a sus caballos hasta el límite. Jinetes demostraban su destreza, galopando a máxima velocidad. Atletas competían en carreras a pie. Arqueros y lanzadores de jabalina ponían a prueba su precisión y fuerza, ya fuera entrenando para la guerra o compitiendo por premios. Los emisarios troyanos se detuvieron a la distancia, esperando mientras un mensajero entraba en la ciudad para informar al rey latino sobre su llegada. Latino no tardó en decidir concederles una audiencia, y los emisarios fueron escoltados al interior de la ciudad. Mientras caminaban por las calles, pasaron junto a un gran edificio público que servía como palacio, sede del Senado y fortaleza a la vez. Los caminos que conducían a la entrada estaban flanqueados por estatuas de grandes guerreros y decorados con símbolos de antiguas victorias. Dentro, los troyanos vieron trofeos de guerra de batallas olvidadas, viejas armas, carros destrozados, proas de barcos enemigos, cascos y hasta enormes cerrojos de hierro de las puertas de ciudades conquistadas. Aunque estos objetos ya no tenían uso, permanecían allí como recordatorio de la fuerza militar de Lacio. Finalmente, los emisarios troyanos fueron conducidos ante el rey latino, listos para explicarle su propósito y buscar su favor. Después de las presentaciones habituales, los troyanos entregaron su mensaje al rey latino. Le aseguraron que no tenían intenciones hostiles y que no habían llegado a sus tierras para causar una guerra. Explicaron que habían perdido su hogar, Troya, que había sido completamente destruida. Durante años habían vagado por los mares, enfrentando incontables dificultades y peligros. Admitieron que su llegada a Lacio no había sido por casualidad. Habían sido guiados divinamente hasta esas tierras. Las profecías les habían anunciado que Italia estaba destinada a ser su hogar definitivo. Siguiendo estos signos divinos, habían navegado hasta las orillas del Tíber y, ahora que finalmente habían llegado, humildemente pedían permiso para asentarse en la región. Eneas, su líder, solicitaba al rey latino que les concediera una parte de su territorio para fundar una nueva ciudad y vivir en paz. El rey latino respondió de manera favorable a la petición de los troyanos. Recibió con agrado los regalos que habían traído, oro, plata, finas vestimentas y armas, y pareció complacido con su llegada. Ya había escuchado rumores sobre la caída de Troya y el largo viaje de Eneas. Como los troyanos habían estado errantes durante años, su historia se había difundido por muchas tierras. Después de meditarlo, Latino accedió a la petición de Eneas. Les ofreció tierras donde podrían construir su ciudad y formó una alianza con ellos. Este acuerdo amistoso beneficiaba a ambas partes. Una de las razones por las que Latino recibió a los troyanos con tanta facilidad era que ya se encontraba en guerra con los rútulos, una poderosa tribu que habitaba el sur de Lacio a lo largo de la costa italiana. Latino vio en los troyanos aliados valiosos que podrían ayudarlo a luchar contra sus enemigos. Eneas aceptó apoyar a Latino en esta guerra a cambio de poder establecerse en Lacio. Como símbolo de una unión aún más profunda, Latino decidió ofrecer la mano de su hija, Lavinia, en matrimonio a Eneas. Lavinia era su única hija, conocida por su belleza y gracia. Este matrimonio haría de Eneas parte de la familia real y aseguraría su posición en Lacio. Sin embargo,
Esta decisión provocó un grave conflicto. La madre de Lavinia, la reina Amata, ya la había prometido a Turno, un joven noble que se había criado en la corte de Latino. Turno era un guerrero fuerte y el candidato favorito para casarse con Lavinia y, algún día, convertirse en rey, pero Latino no apoyaba esta unión. Creía que sería más beneficioso entregar a Lavinia a Eneas, fortaleciendo su nueva alianza. Eneas aceptó con gusto. Los sentimientos de Lavinia no fueron tomados en cuenta, pues en esa época los matrimonios eran decididos por la familia y la política. Cuando Turno se enteró de que había sido rechazado, estalló de furia. Se sintió traicionado y humillado, por lo que abandonó la corte enfurecido, decidido a luchar por lo que consideraba suyo. Así comenzó un nuevo conflicto, pues Turno se negó a aceptar a Eneas como esposo de Lavinia y se preparó para la guerra contra los troyanos. Parecía que Eneas y sus seguidores finalmente habían encontrado un lugar seguro y pacífico. Ahora estaban asentados en una tierra fértil, con aliados poderosos y un futuro prometedor. Ansiosos por comenzar su nueva vida, comenzaron a construir su ciudad. Al principio, Eneas quería llamarla Troya, en memoria de su patria perdida. Sin embargo, debido a su próximo matrimonio con Lavinia, decidió en su lugar nombrar la ciudad Lavinio en su honor. Las tierras concedidas a los troyanos por el rey Latino estaban en el suroeste de Lacio, cerca de la costa. Sin embargo, esto también significaba que estaban en la frontera con el territorio de los rútulos. Cuando Turno abandonó Lacio, furioso porque Lavinia había sido prometida a Eneas en lugar de a él, se unió a los rútulos. Lleno de rabia, los convenció de ir a la guerra y dirigió su ejército hacia Lavinio. De repente, Eneas y su pueblo enfrentaban una nueva amenaza seria. Como si la guerra contra Turno y los rútulos no fuera suficiente, otro acontecimiento inesperado hizo que incluso los propios latinos se volvieran contra Eneas. Muchos de los habitantes de Lacio nunca habían aceptado del todo a los troyanos. Los veían como extranjeros que habían tomado sus tierras solo por el favor del rey. Aunque hasta ese momento habían ocultado su resentimiento, este solo había crecido con el tiempo. Finalmente, un desafortunado incidente hizo que su ira estallara en un conflicto abierto. En Lacio vivía un hombre llamado Tirreo, quien era el principal guardián de los rebaños del rey. Habitaba en las tierras de Latino y se encargaba del cuidado del ganado real. Tirreo tenía 2 hijos y una hija llamada Silvia. Un día, los 2 hijos capturaron en el bosque un joven ciervo. Estaba con su madre, pero aún era muy pequeño, por lo que decidieron llevarlo a casa como mascota. Lo alimentaron con leche hasta que creció, y como había sido criado por humanos, el ciervo se volvió extremadamente manso y cariñoso. Se convirtió en un animal muy querido por la familia, especialmente por Silvia. Pasaba los días bañándolo en la fuente, peinando su pelaje y adornándolo con guirnaldas y coronas de flores. Lo que comenzó como una simple mascota, pronto se convertiría en la causa de una guerra. Un día, Ascanio, el hijo de Eneas, quien ya se había convertido en un joven lleno de energía y entusiasmo, regresaba de una jornada de caza. Llevaba su arco y flechas, mientras sus perros de caza corrían delante de él. Al pasar cerca de un pequeño bosque junto a un arroyo, sus perros captaron el rastro del ciervo de Silvia. El dócil animal, sin darse cuenta del peligro, se había alejado de las tierras de Tirreo para beber agua del arroyo. Los perros corrieron tras él, ladrando con fuerza. Ascanio los siguió, sacó rápidamente una flecha de su carcaj y tensó su arco. En cuanto vio al ciervo, disparó. La flecha se clavó en el costado del pobre animal, causándole una herida profunda. Sin embargo, el ciervo no cayó de inmediato. Logró correr de regreso a su hogar, sangrando profusamente,
y dejando un rastro de sangre tras de sí. Llegó tambaleándose hasta la casa de Silvia, buscando refugio, y se desplomó en su lugar de descanso, llenando la casa con sus lastimeros gemidos. Cuando Tirreo y sus hijos vieron que su amada mascota había sido herida por Ascanio, se llenaron de ira. Su furia se propagó rápidamente entre los campesinos y pastores cercanos, quienes ya sentían resentimiento hacia los troyanos. No hizo falta mucho para que su rabia estallara. Los aldeanos tomaron lo primero que encontraron, garrotes, antorchas, hoces, y salieron decididos a vengarse. Veían a los troyanos como forasteros arrogantes que no respetaban las costumbres ni la gente de Lacio. Al mismo tiempo, la noticia del ataque llegó al campamento troyano. Un gran grupo de jóvenes guerreros troyanos se reunió rápidamente para defender a Ascanio. Ambas partes estaban enfurecidas e imprudentes, y antes de que los líderes pudieran intervenir para calmar la situación, estalló una batalla violenta. En medio del caos, uno de los hijos de Tirreo, Almón, fue asesinado. Una flecha le atravesó la garganta y murió al instante. Almón aún era joven, y su trágica muerte aumentó la furia de los aldeanos. Otro guerrero latino también cayó en combate. La lucha terminó, pero el daño ya estaba hecho. Los aldeanos, indignados, tomaron los cuerpos de los muertos y marcharon hacia el palacio de Latino, exigiendo justicia. Se presentaron ante el rey, mostrando los cuerpos sin vida, y clamaron por la guerra. Su mensaje era claro. Los troyanos debían ser expulsados al mar antes de que se derramara más sangre. Latino intentó contener la creciente ira de su pueblo. Hizo todo lo posible por calmar la situación y evitar la guerra, pero el odio hacia los troyanos se había vuelto demasiado fuerte. Finalmente, la opinión pública se volvió completamente en contra de Eneas y sus seguidores, dejándolos aislados y rodeados de enemigos. El líder de sus oponentes era Turno, quien estaba decidido a destruir a Eneas y recuperar a Lavinia. A pesar del peligro creciente, Eneas no perdió la esperanza. Comprendiendo que no podía ganar solo, dejó su ciudad con algunos hombres de confianza para buscar aliados entre los gobernantes vecinos. La rivalidad entre los reinos cercanos era común, y Eneas sabía que algunos podrían apoyarlo simplemente para debilitar a Lacio y a los rútulos. Sus esfuerzos dieron frutos. Varios príncipes itálicos aceptaron aliarse con él, proporcionándole refuerzos y prometiéndole más tropas. Animado por este apoyo, Eneas regresó a su ciudad y se preparó para la guerra. El conflicto pronto se convirtió en una guerra a gran escala, con ambos bandos luchando ferozmente. Las batallas se prolongaron por mucho tiempo, con victorias y derrotas en ambos lados. Latino, ya un hombre mayor, tenía poco interés en la gloria o la conquista. Su hija Lavinia estaba ahora casada con Eneas, lo que significaba que el futuro de su propia familia estaba vinculado a los troyanos. Observaba la guerra con profunda ansiedad, pero se sentía impotente para detenerla. Esperaba el momento adecuado, confiando en que tarde o temprano surgiría una oportunidad para intervenir y lograr la paz. Con el tiempo, Eneas y sus fuerzas comenzaron a tomar la ventaja. A pesar de estar en inferioridad numérica, tenían varias ventajas. Combatían como un ejército unido, mientras que sus enemigos estaban dispersos en una región extensa. No tenían hogares, granjas, ni ganado que proteger, por lo que el enemigo no podía debilitarlos saqueando sus tierras. Siempre que los troyanos ganaban una batalla, tomaban suministros valiosos de sus adversarios, pero cuando los latinos ganaban, no obtenían ninguna recompensa, solo más pérdidas de soldados. Los troyanos estaban endurecidos por años de sufrimiento, desde la caída de Troya hasta su largo y peligroso viaje.
Esto los convirtió en guerreros resistentes y decididos que se negaban a rendirse. A medida que la guerra continuaba, los latinos y rútulos comenzaron a debilitarse. Su confianza, antes inquebrantable, se erosionó al darse cuenta de que Eneas y su pueblo eran mucho más fuertes de lo que habían imaginado. Después de un largo y agotador conflicto, ambos bandos se cansaron de la guerra. Aprovechando la oportunidad, Latino propuso negociaciones de paz con Eneas. Sin embargo, Turno se opuso rotundamente a esta idea. Quería que la guerra continuara y se negó a aceptar cualquier acuerdo. Muchos latinos comenzaron a volverse en contra de Turno. Lo culpaban por todo el sufrimiento que la guerra había causado y argumentaban que no tenía derecho a arrastrar a todo el país a su disputa personal. En lugar de obligar a otros a luchar por él, decían, debía resolver el conflicto directamente, desafiando a Eneas a un duelo. Latino no aprobaba esta idea. Quería que la guerra terminara por completo y aún esperaba hacer la paz casando a Lavinia con Eneas, tal como había planeado desde el principio. Por un breve momento, Turno dudó, pero cuando miró a Lavinia, quien estaba de pie cerca de su madre, la reina Amata, creyó ver en su expresión ansiosa signos de amor y apoyo. Convencido de que ella lo prefería a él antes que a Eneas, aceptó rápidamente el duelo. Se organizó el duelo, un combate final entre Turno y Eneas. Ambos ejércitos se reunieron en el campo de batalla para presenciar el enfrentamiento. Se marcó el terreno y comenzó el combate. Al principio, solo luchaban los dos guerreros, pero, como suele ocurrir en tales situaciones, otros comenzaron a involucrarse. Pequeñas escaramuzas estallaron alrededor del duelo, y pronto, la pelea entre dos hombres se convirtió en una batalla total. Finalmente, los troyanos lograron la victoria definitiva. Tanto Latino como Turno murieron en la batalla. Con la pérdida de sus líderes, los latinos se rindieron. La guerra había terminado. Con la paz restablecida, Eneas se casó con Lavinia y se convirtió en el legítimo gobernante de Lacio. Desde ese momento, gobernó el reino, sentando las bases de lo que más tarde se convertiría en el Imperio Romano. Eneas vivió muchos años después de estos acontecimientos y es recordado por haber gobernado con sabiduría. Llevó consigo desde Troya los conocimientos y las artes de los griegos, los cuales compartió con su pueblo para mejorar significativamente sus vidas. También introdujo muchas ceremonias religiosas que eran comunes en las tierras de las que provenía o que había visitado durante su largo viaje. Con el tiempo, estos rituales se convirtieron en una parte importante de las prácticas religiosas en Lacio, transmitiéndose de generación en generación. Posteriormente, gracias a la literatura romana, estas costumbres se hicieron conocidas y fueron celebradas en todo el mundo civilizado. Finalmente, mientras luchaba en una guerra contra los rútulos, Eneas se encontró en grave peligro después de una batalla. Para escapar de sus perseguidores, intentó cruzar a nado un arroyo llamado Numicio, que desemboca en el mar al norte de Lavinio. En la antigüedad, este arroyo debía de ser mucho más grande de lo que es en la actualidad. Los viajeros modernos dicen que hoy en día es solo un pequeño arroyo, casi imposible de ahogarse en él. Tras la muerte de Eneas en el agua, sus seguidores troyanos ocultaron su cuerpo y difundieron la historia de que había sido llevado al cielo. Como su pueblo siempre había creído que su rey era hijo de una diosa, comenzaron a verlo como una deidad. Construyeron altares en su honor en todo Lacio y empezaron a rendirle culto como a un dios.